Bienvenidos a Cuentos Reales de Terror. En este video, te traigo 6 historias escalofriantes que suceden en gasolineras durante la madrugada. Lugares solitarios, sombras inquietantes y misterios sin explicación te esperan en cada relato. Desde clientes sin rostro hasta autos que desaparecen frente a tus ojos, estas historias te mantendrán al borde del asiento. ¿Te atreves a acompañarme en este recorrido por la oscuridad? Prepárate para una noche llena de terror y suspense. Historia 1. El surtidor embrujado, la sombra que aparece a las 3 de la mañana. En una carretera solitaria, rodeada de campos vacíos y una oscuridad que parecía devorar todo a su paso, se encontraba una pequeña gasolinera. Era una de esas estaciones olvidadas por el tiempo, con solo 2 surtidores, un cartel medio roto y una tienda diminuta que ofrecía lo básico: café de máquina, snacks viejos y mapas obsoletos. Aunque pocos clientes la visitaban durante el día, las madrugadas eran aún más solitarias. Sin embargo, quienes trabajaban allí sabían que no estaban solos. Carlos, un hombre de 30 y tantos años, había aceptado el turno nocturno hace unos meses. Necesitaba el dinero, y aunque las historias sobre la gasolinera le habían puesto los pelos de punta al principio, no era alguien que creyera en fantasmas. Son puras tonterías, se repetía cada vez que escuchaba un ruido extraño o sentía un escalofrío sin explicación. Pero todo cambió una noche, cuando el reloj marcó las 3 de la mañana. Esa noche comenzó como cualquier otra. Carlos había llegado a su turno a las 11 de la noche, con su termo de café y su radio portátil para hacer más llevadera la noche. El viento afuera silbaba con fuerza, y la luna apenas se asomaba entre las nubes. Desde la cabina de la tienda, Carlos podía ver los surtidores vacíos iluminados por un par de luces parpadeantes. Todo estaba en calma, como siempre. Alrededor de las 2:45 de la mañana, mientras revisaba inventarios en la vieja computadora de la tienda, algo llamó su atención. Un sonido, suave pero persistente, como el golpeteo de algo metálico contra el suelo. Carlos frunció el ceño y se levantó de su asiento. Miró hacia afuera, pero no vio nada. Pensó que tal vez el viento había movido algo, así que volvió a sentarse. Sin embargo, el ruido continuó, y esta vez fue acompañado por otro sonido, un leve susurro. No era claro, pero parecía venir desde los surtidores. Carlos encendió las luces exteriores y salió de la tienda. El aire frío lo golpeó de inmediato, haciéndolo estremecerse. Caminó hacia los surtidores con cautela, inspeccionando cada rincón. Todo parecía estar en orden. Seguramente son los viejos tubos de las bombas, pensó mientras regresaba a la tienda. Pero justo cuando se giró para entrar, algo llamó su atención por el rabillo del ojo. Una sombra, alta y delgada, se movía lentamente entre los surtidores. Carlos se quedó helado. Intentó convencerse de que era un juego de luces o su imaginación, pero la sombra era clara y definida. ¿Hay alguien ahí?, preguntó con voz temblorosa, intentando sonar firme. No hubo respuesta. La sombra se detuvo por un instante, y luego desapareció tras uno de los surtidores. Carlos sintió un nudo en el estómago, pero reunió el valor para acercarse. Caminó con paso lento y seguro, sosteniendo su linterna con fuerza. Al llegar al surtidor, no encontró nada. Pero en el suelo había algo extraño, una huella. Era una marca oscura, como si alguien hubiera pisado con los pies mojados, pero no había llovido en días. Regresó a la tienda con el corazón latiendo con fuerza. Cerró la puerta y la aseguró con llave, intentando calmarse. Pero entonces, las luces interiores comenzaron a parpadear, y la radio, que había estado en silencio, emitió un fuerte chirrido seguido por un susurro. Esta vez, las palabras eran claras: vete. Carlos sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Apagó la radio de un tirón y tomó su teléfono para llamar a su supervisor, pero no había señal. La desesperación comenzó a apoderarse de él. Decidió que lo mejor sería quedarse dentro de la tienda hasta que amaneciera. Sin embargo, su resolución no duró mucho.
A las 3:15 de la mañana, el timbre de la puerta sonó. Carlos miró hacia la entrada y vio a un hombre parado frente al vidrio. Vestía ropa vieja y estaba empapado, como si acabara de salir de una tormenta. Pero lo que más le inquietó fue su rostro, estaba borroso, como si fuera imposible enfocarlo. El hombre levantó la mano y señaló hacia los surtidores. Carlos negó con la cabeza, incapaz de hablar. El hombre volvió a señalar, esta vez con más fuerza, y luego desapareció frente a sus ojos. En ese momento, las luces de la tienda se apagaron por completo. La oscuridad era total, y el silencio solo era interrumpido por el sonido de su propia respiración agitada. Entonces, el susurro regresó, más fuerte que nunca. Vete. Ahora. Carlos no lo pensó dos veces. Agarró sus cosas y corrió hacia su auto. Cuando encendió el motor, miró por el retrovisor y vio la sombra nuevamente, esta vez de pie frente a la tienda. Aceleró sin mirar atrás, dejando la gasolinera y su turno nocturno para siempre. Días después, se enteró de que la estación había sido construida sobre un terreno donde, según los lugareños, había ocurrido un terrible accidente años atrás. Nadie trabajaba allí por mucho tiempo, y quienes lo hacían siempre hablaban de la sombra de las 3 de la mañana. Historia 2. El cliente sin rostro, una visita que nunca termina. En un habitantes del pueblo que preferían evitar la soledad de sus hogares. Clara, una joven de 25 años, había comenzado a trabajar allí hace apenas 2 semanas. El turno nocturno no era su primera elección, pero necesitaba el trabajo para pagar sus estudios. Al principio, todo había parecido normal, largas horas de aburrimiento interrumpidas por clientes ocasionales. Pero esa noche todo cambió. Era una noche fría y silenciosa. Clara estaba sentada tras el mostrador, leyendo un libro para mantenerse despierta. La radio sonaba suavemente de fondo, tocando viejas canciones que se mezclaban con el zumbido de los refrigeradores. Fuera, la oscuridad era densa, y la luz de los surtidores apenas lograba penetrar la niebla que comenzaba a formarse. El reloj marcaba las 2:47 de la mañana cuando el sonido de un motor llamó su atención. Un auto negro, antiguo y cubierto de suciedad, se detuvo frente a uno de los surtidores. Clara se enderezó en su asiento, lista para atender al cliente. El motor del auto se apagó, pero nadie salió. Pasaron varios segundos antes de que Clara se decidiera a salir de la tienda. Tomó su linterna y cruzó la puerta, sintiendo el aire helado contra su piel. ¿Necesita ayuda?, preguntó, tratando de sonar amable. La puerta del conductor se abrió lentamente, y un hombre bajó del auto. Estaba vestido con un traje negro pasado de moda, y su postura era extrañamente rígida. Pero lo más inquietante era su rostro, no había ninguno. En lugar de ojos, nariz o boca, había una superficie lisa, como si alguien hubiera borrado sus facciones con una goma. Clara retrocedió instintivamente, el terror paralizándola. «Necesito gasolina», dijo el hombre sin rostro, aunque su voz no salía de una boca. Era como si resonara directamente en su cabeza. Clara asintió torpemente y se dirigió al surtidor, intentando mantener la calma. Con manos temblorosas, comenzó a llenar el tanque del auto mientras el hombre permanecía inmóvil, observándola. El aire a su alrededor parecía más pesado, como si el tiempo hubiera perdido su ritmo normal. Cuando terminó, el marcador mostraba el monto, 50 pesos. «Son 50», dijo Clara, intentando evitar mirarlo directamente. El hombre asintió y metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sacó un billete viejo y arrugado, que entregó a Clara con un movimiento lento. Al tomarlo, ella sintió una sensación helada recorrer su cuerpo. Era como si el papel estuviera impregnado de una energía oscura. Cuando miró hacia el auto nuevamente, el hombre ya estaba de regreso en el asiento del conductor. Sin decir una palabra más, el motor del auto arrancó, y el vehículo desapareció en la niebla. Clara regresó a la tienda, tratando de calmarse.
Pensó en llamar a su jefe o incluso a la policía, pero se convenció de que había imaginado todo. El cansancio me está jugando una mala pasada, se dijo. Sin embargo, su alivio fue breve. A las 3:15 de la mañana, el sonido del mismo motor regresó. Clara sintió un nudo en el estómago mientras observaba por la ventana. El mismo auto negro estaba estacionado frente al surtidor y el mismo hombre sin rostro bajó lentamente. Necesito gasolina, repitió con esa voz que resonaba en su mente. Clara retrocedió. Pero ya llené su tanque hace unos minutos. El hombre no respondió. Simplemente se quedó allí, inmóvil, apuntando hacia el surtidor. Clara, aterrorizada y sin saber qué hacer, volvió a salir. El tanque del auto estaba completamente vacío, como si nunca lo hubiera llenado. Con manos temblorosas, repitió el proceso, sintiendo la mirada invisible del hombre clavada en ella. Cuando terminó, el hombre volvió a pagar con otro billete viejo y arrugado. Clara no pudo evitar notar que el billete llevaba una fecha de 1953. Esta vez, no esperó a que el hombre arrancara el auto. Corrió de regreso a la tienda, cerró la puerta con llave y apagó las luces, esperando que eso fuera suficiente para que se fuera. Pero no fue así. Durante toda la noche, el auto negro regresó una y otra vez. Cada vez, el hombre pedía gasolina y el tanque siempre estaba vacío. Clara intentó esconderse, pero cada vez que lo hacía, el timbre de la puerta sonaba y la figura del hombre aparecía frente al vidrio, inmóvil, esperando. Cuando finalmente amaneció, el auto y el hombre habían desaparecido. Clara, exhausta y al borde de un colapso nervioso, decidió renunciar al trabajo ese mismo día. Pero antes de irse, revisó los billetes que el hombre le había dado. Todos llevaban la misma fecha, 1953. Y lo más extraño era que cada uno estaba completamente limpio, como si nunca hubieran sido usados. Clara nunca volvió a saber del hombre sin rostro, pero cada vez que pasaba cerca de la gasolinera, sentía una energía oscura que le helaba la sangre. Algunos dicen que el auto negro sigue apareciendo en las noches más frías, y que el hombre sin rostro sigue buscando gasolina para un viaje que nunca termina. Pequeño pueblo olvidado por el tiempo, existía una gasolinera que nunca cerraba. Era un refugio para los viajeros que pasaban por la carretera en medio de la noche y para los. Historia 3, la llamada del baño, voces que provienen de lo desconocido. Era una noche oscura, y la gasolina en la estación estaba casi agotada. La estación de servicio El Viento estaba en medio de una carretera solitaria, donde los árboles y las colinas se alzaban como sombras gigantes en la distancia. El único sonido era el de los grillos y el viento que susurraba a través de los arbustos. Esteban, el único trabajador de la estación durante el turno nocturno, estaba limpiando el área detrás del mostrador. Había aprendido a aceptar la soledad que acompañaba a las largas horas de la madrugada. Sabía que la gente rara vez pasaba por allí a esas horas, y mucho menos en una noche tan oscura. A las 2:30 de la mañana, el sonido de un motor distante rompió el silencio. Esteban miró por la ventana del pequeño edificio. Un auto se acercaba lentamente por la carretera. Era un sedán viejo, con los faros encendidos. Algo extraño en su marcha llamó la atención de Esteban. No había otra luz en el camino, ni más vehículos en vista. La estación estaba completamente vacía. El auto se detuvo frente al surtidor número 3, el más alejado de la entrada, un surtidor que muchos evitaban porque tenía fama de ser problemático. Esteban se acercó al mostrador, buscando alguna excusa para ir a recibir al cliente. Había algo inquietante en la forma en que el auto se había detenido, no había un conductor visible. El vehículo se encontraba vacío, y no parecía haber señales de vida en sus cercanías. Curioso y algo cauteloso, Esteban decidió salir. Se abrigó con su chaqueta, cogió las llaves de la estación y salió al frío de la madrugada. A medida que caminaba hacia el surtidor, un escalofrío recorrió su espalda. Había algo extraño en el aire, una sensación de incomodidad que no podía explicar.
La estación de servicio estaba en completa oscuridad, solo iluminada por las luces amarillentas del propio surtidor. Cuando llegó al surtidor número 3, se detuvo en seco. El coche estaba apagado, pero alguien había comenzado a llenar el tanque, aunque no había nadie a la vista. El surtidor funcionaba por sí mismo, y la manguera parecía moverse como si estuviera siendo manejada por una mano invisible. Esteban, paralizado por el miedo, no sabía qué hacer. Miró hacia la estación, buscando algo familiar, pero la vista de la luz del interior parecía más distante, como si estuviera viendo a través de una niebla espesa. El aire frío soplaba alrededor, y el sonido del surtidor funcionando se intensificó, llenando el vacío de la noche. De repente, una sombra oscura apareció junto al auto. Esteban no pudo distinguirla claramente, pero sabía que no era un reflejo ni una figura humana normal. Era más grande, más espesa, como una nube densa que se deslizaba sobre el suelo. La sombra avanzó hacia él, sin hacer ruido. Esteban dio un paso atrás, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Trató de gritar, pero su voz no salía. Se sentía atrapado, como si algo invisible lo estuviera reteniendo. La sombra se detuvo a pocos metros de él, y en ese momento, la figura de un hombre apareció. Esteban apenas podía verlo, pero sentía su presencia, como si la sombra lo estuviera observando. El hombre estaba de pie junto al coche, mirando hacia él con una expresión vacía, sin emoción. No tenía rostro, como si su cara se hubiera desvanecido en la oscuridad. ¿Quién eres?, preguntó Esteban, aunque su voz temblaba. La figura no respondió, pero la sombra creció, envolviendo el auto y el surtidor. Esteban sintió como el aire se volvía más espeso, como si el lugar estuviera siendo absorbido por algo oscuro y desconocido. «Déjame en paz», gritó Esteban, ahora completamente aterrorizado. Pero la sombra no retrocedió, sino que avanzó aún más, acercándose con una lentitud aterradora. En ese momento, un ruido metálico resonó detrás de él. Esteban se giró rápidamente, solo para ver el surtidor número 3 apagándose repentinamente, como si se hubiera vaciado de gasolina. Miró nuevamente hacia la sombra. El hombre sin rostro dio un paso hacia él, extendiendo lo que parecía una mano vacía. Esteban, en un impulso de desesperación, dio un paso atrás y tropezó con el borde de la estación, cayendo al suelo. Miró a su alrededor, buscando algo, pero no había nada. Todo a su alrededor parecía congelado, detenido en el tiempo. De repente, la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. La sombra se disolvió en el aire y el coche, que antes estaba detenido, arrancó de repente y se alejó a gran velocidad, dejando atrás un rastro de humo en la carretera. Esteban, aún en el suelo, apenas podía procesar lo que acababa de suceder. Se levantó lentamente, sus piernas temblando, y miró hacia el surtidor. Aunque ya no había sombra, algo no estaba bien. Los números del surtidor parpadearon, y luego el reloj de la estación marcó exactamente las 3 de la mañana. Todo había ocurrido en un abrir y cerrar de ojos, pero la sensación de terror permaneció en su pecho. Con el corazón aún acelerado, Esteban entró nuevamente al edificio. Cerró las puertas con fuerza y se apoyó contra ellas. Miró la estación vacía, el eco del motor del auto desvaneciéndose a lo lejos. Sabía que algo extraño había ocurrido, algo que no podía explicar. Nadie más había pasado por allí esa noche. Nadie más había sido testigo de lo que había sucedido. El reloj de la estación seguía marcando las 3 de la mañana, y Esteban no podía dejar de preguntarse si lo que había visto era real. Había algo en ese surtidor, algo oscuro que nadie debería haber tocado. Y aunque la estación de servicio siguió funcionando como siempre, Esteban nunca volvió a mirar el surtidor número 3 de la misma manera. La sombra seguía acechando, esperando a su próxima víctima. Historia 4. El trabajador solitario, cuando alguien más llena el tanque. Era una noche fría y silenciosa en la estación de servicio La Loma, ubicada en el corazón de una carretera secundaria que pocos transitan.
La estación había estado operando durante años, pero siempre parecía estar sola. Martín, el trabajador nocturno, estaba acostumbrado a la tranquilidad que ofrecían sus turnos. A esa hora, la mayoría de los autos ya no pasaban y el mundo parecía sumido en una quietud profunda, solo interrumpida por los ocasionales vehículos que se detenían para repostar. Martín estaba detrás del mostrador, mirando el reloj. Eran las 2:30 de la mañana. No esperaba a nadie. La lluvia había comenzado a caer débilmente y las gotas golpeaban el techo metálico de la estación con un sonido rítmico. Era un ambiente que, aunque solitario, le ofrecía una sensación de paz. Había algo reconfortante en la rutina de esas noches solitarias: encender las luces, revisar las bombas de gasolina, limpiar el pequeño local y esperar el paso de algún viajero perdido. Pero esa noche, algo cambió. A las 3 de la mañana, un faro brillante apareció a lo lejos, cortando la oscuridad. Martín miró por la ventana, esperando ver un coche que, como siempre, se detendría en uno de los surtidores cercanos. Sin embargo, algo no parecía normal. El auto se detuvo en el surtidor número 4, el más alejado de la estación, y no se apagó. Martín frunció el ceño al ver que el vehículo no mostraba señales de movimiento. No había nadie dentro, ni siquiera la silueta de un conductor. Intrigado, Martín se levantó de su silla y se dirigió hacia el surtidor. El viento soplaba con fuerza, y la lluvia comenzaba a mojar su chaqueta mientras caminaba hacia el vehículo estacionado. Cuando llegó, se detuvo en seco. El coche estaba vacío, pero la manguera del surtidor número 4 estaba conectada al tanque y la bomba estaba funcionando por sí sola, liberando gasolina al vehículo sin que nadie la estuviera manejando. «Hola», gritó Martín, mirando alrededor en busca de cualquier signo de vida. No había respuesta. Solo el sonido monótono de la gasolina fluyendo en el tanque del coche vacío. Martín, con el corazón acelerado, dio un paso atrás. No podía creer lo que veía. En todos sus años trabajando en la estación, nunca había sucedido algo así. Había algo muy extraño en el aire, algo que no podía identificar. La manguera seguía bombeando sin cesar. Decidió acercarse para desconectar la bomba, pero cuando intentó hacerlo, la manguera parecía pegada al tanque. Forzó un poco, pero no pudo soltarla. En ese instante, una sombra se deslizó detrás de él, tan rápida que apenas pudo verla. Martín se giró, pero no había nadie. El coche siguió llenándose, sin que nadie estuviera al mando. La sensación de incomodidad creció en su pecho. La quietud de la noche se había transformado en una presión insoportable, como si el aire estuviera más denso de lo normal. «¿Quién está ahí?», preguntó Martín en voz baja, casi sin esperarlo. No había nadie. El silencio era abrumador. De repente, algo extraño sucedió. La puerta del coche se abrió por sí sola, y una figura encapuchada salió del vehículo. La figura era alta, vestía un abrigo oscuro que no dejaba ver su rostro. Martín se quedó congelado, mirando la figura que caminaba lentamente hacia él. ¿Qué está pasando?», murmuró Martín, sin poder creer lo que veía. La figura se acercó sin prisa, sin hacer ruido. Cuando estuvo a pocos metros de él, la figura levantó la mano y, con un movimiento suave, hizo que la manguera se soltara de su propio tanque. La figura la dejó caer al suelo, y el sonido del goteo de gasolina llenó el espacio vacío. «¿Quién eres?», preguntó Martín, su voz temblorosa. La figura no respondió. Simplemente giró hacia él y caminó hacia el interior de la estación, como si nada fuera extraño en su comportamiento. Martín, aterrorizado, dio un paso atrás, pero algo lo detuvo. La figura ya estaba dentro de la tienda. Él se quedó paralizado por un momento, dudando si debía ir tras ella o quedarse a una distancia segura. Decidió entrar, pero al cruzar la puerta, algo extraño sucedió: la figura había desaparecido. No había rastro de ella. El lugar estaba vacío, como siempre.
La estación de servicio estaba de nuevo en su estado normal, pero el miedo que sentía Martín no lo abandonaba. ¿Había sido real? ¿O todo había sido una ilusión de la mente? Sintiéndose perdido y confundido, Martín regresó al surtidor número 4. Al llegar, notó algo aún más extraño: la gasolina en el vehículo había dejado de fluir. El tanque estaba lleno, pero el coche estaba apagado. No había señales de movimiento en ninguna parte. La manguera colgaba inerte, como si nada hubiera ocurrido. Martín no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. La sensación de que alguien más había estado allí, llenando el tanque sin que él lo viera, lo inquietaba profundamente. Miró el reloj, las 3:30 de la mañana. El tiempo parecía haberse detenido. Decidió regresar al interior de la estación y cerrar las puertas. No importaba cuántas veces intentara racionalizar lo sucedido, algo dentro de él sabía que no estaba solo esa noche. Algo oscuro se había apoderado de la estación, algo que no podría explicar, pero que nunca olvidaría. Martín no volvió a trabajar en esa estación después de esa noche. Cuando sus compañeros preguntaron qué había ocurrido, solo se limitó a decir que necesitaba un cambio. Nadie supo nunca la verdad. Sin embargo, la estación de servicio La Loma sigue siendo un lugar solitario, y a veces, los viajeros que pasan por allí aseguran haber visto un coche estacionado sin conductor, con la manguera del surtidor funcionando por sí sola, como si alguien más estuviera llenando el tanque en la oscuridad de la madrugada. Historia 5. La carretera perdida, el auto que desaparece frente a tus ojos. Era una noche oscura y lluviosa, y la carretera que serpenteaba entre los bosques de la sierra parecía no tener fin. El asfalto estaba mojado, reflejando las débiles luces del faro del coche de Hugo, que avanzaba lentamente por la solitaria carretera. Había tomado ese desvío por error, buscando un camino alternativo para llegar a su destino. Sin embargo, lo que Hugo no sabía es que ese desvío lo llevaría a un lugar del que nadie hablaba, un lugar que no estaba marcado en ningún mapa. El coche rugió al avanzar, y Hugo ajustó el volante con un poco más de cuidado. A lo lejos, las luces de su vehículo iluminaban un estrechamiento en la carretera, donde los árboles parecían abrazarse unos a otros, formando un túnel natural. El ambiente era extraño, como si el tiempo hubiera ralentizado su curso. Las gotas de lluvia se estrellaban contra el parabrisas, creando un sonido monótono, casi hipnótico. Hugo no podía evitar sentirse un poco incómodo, pero seguía conduciendo, esperando encontrar una salida. La carretera era angosta y sinuosa, y aunque no había señales de tráfico, Hugo confiaba en que pronto encontraría una indicación sobre a dónde se dirigía. Pero después de varios minutos, comenzó a notar algo extraño. Las sombras parecían alargarse más de lo habitual, y las luces del coche proyectaban una sensación de distorsión en el camino. A medida que avanzaba, el clima empeoraba, y una niebla espesa comenzó a formarse, envolviendo el paisaje. Hugo miró su reloj, ya habían pasado más de 30 minutos desde que se había desviado de su ruta habitual. Se sentía inquieto, como si la carretera lo estuviera atrapando en su interminable curva. Fue entonces cuando vio algo que lo hizo frenar en seco. A lo lejos, a lo largo del camino, un coche se encontraba estacionado en el borde de la carretera. No era un coche común, sino un vehículo antiguo, un sedán de color negro con los vidrios empañados, casi como si hubiera estado allí durante años. Hugo frunció el ceño, preguntándose qué hacía ese coche allí. Nadie en su sano juicio dejaría un vehículo parado en una carretera tan solitaria en medio de la tormenta. Decidió acercarse para ver si alguien necesitaba ayuda. Al llegar junto al coche, Hugo detuvo su vehículo. Miró a través de su ventana, pero no había señales de vida en el interior. No había nadie en el coche, ni en sus alrededores. Lo único que se veía era el automóvil parado, con sus luces apagadas y la carrocería cubierta de gotas de lluvia. Hugo sintió una extraña sensación de incomodidad, como si estuviera invadiendo un espacio prohibido. A pesar de eso, decidió no bajarse.
Solo iba a asegurarse de que no hubiera alguien atrapado en el vehículo. Justo cuando iba a girar el volante para seguir su camino, algo extraño ocurrió. De repente, las luces del coche apagado comenzaron a parpadear, luego se encendieron con un resplandor cegador. Hugo parpadeó varias veces, sin poder creer lo que veía. El coche, que había estado quieto y oscuro, ahora parecía revivir ante sus ojos. Y luego, en un abrir y cerrar de ojos, el automóvil desapareció. Hugo se quedó sin aliento, mirando el lugar vacío donde había estado el coche. La niebla lo envolvía todo, y el silencio que siguió fue abrumador. No entendía lo que acababa de ocurrir. Pensó que tal vez se trataba de un truco de la luz, algo provocado por la tormenta. Pero cuando observó nuevamente, no había rastros del automóvil ni huellas en el asfalto. Confuso y con el corazón acelerado, Hugo decidió continuar. Pero algo dentro de él le decía que algo no estaba bien. Aceleró el coche y siguió conduciendo por la carretera, pero cada vez que miraba hacia el espejo retrovisor, la sensación de que algo lo seguía se intensificaba. El sonido del motor era lo único que rompía la quietud de la noche. La niebla se hacía más espesa y la carretera cada vez más oscura, como si estuviera entrando en un túnel del que no podría salir. Pasaron unos minutos antes de que Hugo viera algo más. A lo lejos, en la distancia, notó luces. Pensó que había llegado a algún lugar, tal vez a un pueblo o una intersección. Sin embargo, al acercarse, vio lo mismo que antes, un coche estacionado en el borde de la carretera. Era el mismo coche, el sedán negro, exactamente igual al que había visto minutos antes. Hugo no podía creer lo que veía. No era posible. Estaba seguro de que había dejado ese lugar atrás. Se detuvo nuevamente, esta vez a una distancia mayor. No quería acercarse, pero sentía que tenía que hacerlo. Observó el coche durante unos segundos, y cuando se sintió lo suficientemente valiente, empezó a conducir lentamente hacia él. El coche estaba quieto, pero algo en su interior le decía que debía tener cuidado. Se acercó más y más, y en ese preciso momento, las luces del coche se apagaron por completo. En un instante, Hugo sintió que todo su cuerpo se tensaba, como si algo invisible lo estuviera observando. Aceleró el vehículo sin pensarlo, mirando una última vez hacia el retrovisor. Y fue entonces cuando ocurrió lo impensable. El sedán negro apareció detrás de él, como si hubiera sido transportado mágicamente, de alguna manera siguiendo su coche a la misma velocidad. Hugo no podía comprender cómo era posible. La carretera estaba vacía, pero esa presencia lo perseguía, cerrándole el paso. Aterrorizado, Hugo apretó el acelerador aún más. Miró nuevamente al retrovisor, y el coche negro estaba cada vez más cerca, como si estuviera justo detrás de él, aunque no lo veía. La niebla se volvió más espesa, la lluvia más fuerte, y las luces del sedán negro brillaron con intensidad. Finalmente, Hugo no pudo más. Sin pensarlo, giró el volante y se lanzó hacia una curva pronunciada. Cuando volvió a mirar por el espejo retrovisor, el coche había desaparecido. La carretera, por fin, estaba vacía. La niebla se disipó, y el paisaje se despejó como si nunca hubiera existido. Hugo no habló de lo sucedido a nadie. La carretera en la que se había perdido nunca apareció en ningún mapa. Nadie más parece recordar esa ruta, y algunos incluso afirman que la carretera en cuestión ni siquiera existe. Hugo jamás volvió a conducir por ese camino, pero siempre recordará esa noche en la que el auto desapareció frente a sus ojos, en una carretera perdida que lo llevó a un lugar del que no debería haber regresado. Historia 6. El guardia nocturno, el día que nunca volvió a abrir la estación. La estación de servicio La Tormenta era conocida por su ubicación apartada, a medio camino entre dos ciudades que rara vez se cruzaban. Era una estación tranquila, sin grandes afluencias de clientes, pero servía a los pocos viajeros que pasaban por la carretera oscura y solitaria que la rodeaba. Aquella noche, Miguel, el guardia nocturno, estaba de servicio como siempre.
Era su trabajo de todos los días, y aunque a veces el silencio lo incomodaba, no le importaba. Le gustaba la paz que ofrecían esas largas horas sin interrupciones. Era una noche fría de otoño, y la lluvia caía suavemente sobre el techo metálico de la estación. Miguel se encontraba sentado en una pequeña oficina improvisada dentro de la estación, revisando algunos papeles y viendo el reloj de vez en cuando. Sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que la jornada llegara a su fin. El último turno siempre parecía el más largo, pero también el más sencillo. Los pocos autos que se detenían lo hacían con rapidez, solo para llenar el tanque y seguir su camino sin decir palabra. La rutina era su compañera, y Miguel ya la conocía bien. A las 2:30 de la mañana, todo parecía en calma, hasta que el sonido de un coche acercándose lo hizo levantar la vista. Un vehículo, un sedán de color gris oscuro, apareció en el horizonte y se detuvo frente a uno de los surtidores. Miguel frunció el ceño. Era extraño que alguien pasara tan tarde, y más extraño aún que el coche se detuviera sin que el conductor pareciera apurado. El sedán estaba inmóvil, con el motor apagado y las luces apagadas. No parecía tener prisa. Miguel observó desde su ventana, intrigado. Decidió salir a ver si necesitaban ayuda. A medida que caminaba hacia el coche, notó que algo no estaba bien. No había movimiento dentro del vehículo. El conductor no estaba visible, y las luces traseras del coche estaban apagadas, como si el vehículo estuviera completamente vacío. Cuando llegó al coche, intentó mirar a través de la ventana, pero no vio a nadie. Decidió abrir la puerta para verificar si alguien necesitaba ayuda, pero antes de tocarla, la puerta se abrió lentamente por sí sola. Miguel, sorprendido, dio un paso atrás. Un escalofrío recorrió su cuerpo. La estación de servicio estaba en total silencio, y la lluvia parecía haber cesado. Todo a su alrededor parecía más oscuro de lo normal, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. A pesar de la incomodidad que sentía, Miguel decidió inspeccionar el coche. Se acercó y notó que el interior estaba completamente vacío, pero lo que le llamó la atención fue un detalle extraño: el asiento del conductor estaba cubierto con una capa de polvo grueso. Como si nadie hubiera usado el coche en mucho tiempo. De repente, una sombra se movió rápidamente dentro de la estación, llamando la atención de Miguel. Se giró bruscamente, pero no vio a nadie. El aire parecía más denso, y el silencio era profundo. Decidió regresar al interior de la estación, pero cuando entró, las luces comenzaron a parpadear, y la estación se sumió en una oscuridad total. Miguel intentó encender las luces, pero no lo logró. No había electricidad. Miró por la ventana, pero fuera de ella todo seguía oscuro. Desconcertado, se dirigió a la oficina para revisar los sistemas eléctricos, pero algo lo detuvo. En la puerta, algo escrito con lo que parecía ser sangre cubría toda la superficie. El tiempo se ha detenido. Miguel sintió que su corazón latía con fuerza. No entendía lo que estaba sucediendo, pero sentía una presión en el aire que lo envolvía. No podía escapar de esa sensación de que algo terrible estaba por suceder. Decidió llamar a su supervisor, pero cuando marcó el número, la línea estaba muerta. No había tono, solo estática. Siguió llamando, pero el teléfono no respondía. No sabía qué hacer. La sensación de estar atrapado crecía con cada segundo que pasaba. De repente, la puerta principal de la estación se abrió por sí sola. Miguel se giró, alarmado. Desde la puerta, una figura oscura entró lentamente. La figura era alta, vestía una capa negra que cubría casi todo su cuerpo, y aunque su rostro estaba parcialmente cubierto por la capucha, Miguel sintió que lo observaba. La figura se acercó a la barra de la estación, pero no decía palabra alguna. Miguel intentó hablar, pero sus palabras se atoraron en su garganta. La figura no parecía humana, había algo inquietante en su presencia, algo que no podía describir. La figura comenzó a caminar lentamente por el lugar, sin detenerse en ningún momento, como si estuviera explorando la estación.
Miguel, paralizado por el miedo, no sabía qué hacer. Intentó mover sus pies, pero su cuerpo no respondía. La figura se acercó al mostrador y, sin decir nada, colocó una llave antigua sobre la superficie. Miguel la miró fijamente. Era una llave antigua, que no correspondía a ninguna de las puertas de la estación. En ese instante, la figura desapareció de repente, como si nunca hubiera estado allí. Las luces de la estación se encendieron de nuevo, pero todo parecía diferente. La atmósfera había cambiado, el aire estaba más pesado y la estación ahora parecía aún más solitaria, más oscura. Miguel miró alrededor, buscando alguna señal de lo que había sucedido, pero no había rastros de la figura ni del coche. Todo había vuelto a la normalidad, pero algo le decía que nada sería igual. Miguel se acercó a la puerta principal, con la intención de salir y ver qué había afuera, pero al abrir la puerta, se encontró con algo que lo heló hasta los huesos. Fuera, la estación de servicio estaba vacía. Como si el tiempo hubiera dado un giro. No había señales de los caminos, los árboles, ni del mundo que conocía. La carretera que conectaba la estación con la ciudad ya no estaba allí, y la niebla se levantaba por completo, cubriendo el horizonte. Miguel no regresó nunca más a la estación de servicio La Tormenta. La estación cerró al día siguiente, y nadie volvió a encontrarla. Nadie más pasó por allí, ni siquiera en los mapas. Se decía que la estación estaba atrapada en un tiempo que ya no existía, un lugar donde las sombras acechaban y el reloj nunca volvía a